Está en la línea telefónica el licenciado Jorge Sales Boyoli, socio fundador del bufete Sales Boyoli. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días. Bien, Martín, gusto en escucharte de nuevo con estos temas tan en boga. Y que quisiera preguntarle cómo están viendo ustedes en el bufete el tema salarial. ¿Qué aspectos laborales relacionados al TLC deben las empresas mexicanas ir observando? Bueno, creemos que es un tema que debe mirarse con especial atención y que hay que irle tomando el pulso a estas negociaciones que mencionabas. Ya el 17 de julio la oficina ejecutiva del presidente de los Estados Unidos mandó un documento al que tú le diste amplia difusión sobre los puntos que se quieren renegociar del Tratado de Libre Comercio. Y hay un capítulo que denominan mano de obra y ahí se plantea justamente que el tema laboral forme parte del núcleo del Tratado de Libre Comercio con dos puntos particulares, salarios y libertad sindical. Lejanos aquellos días, Martín, tú recordarás del famoso Acuerdo de Cooperación Laboral para América del Norte, el anexo laboral famoso del año 94. Sí. Pareciera que el destino nos alcanzó, Martín. Hoy tenemos bajos niveles de desempleo, pero brechas salariales muy grandes, que es un poco la consecuencia de la globalización y los mercados laborales. Las autoridades laborales en nuestro país han alegado pues la imposibilidad de igualar los salarios entre Estados Unidos y México, que tienen una brecha brutal. El salario mínimo en México es inferior al sueldo por hora que se paga en Estados Unidos en promedio. Ante este panorama, entendemos que hay asimetrías entre ambas economías, esta famosa falla del mercado de la economía política internacional, pero creemos que se deben tomar medidas a largo y a corto plazo. México ha competido con una ventaja comparativa construida sobre salarios bajos y sobre una mano de obra no muy cualificada. En Estados Unidos está empezando a haber una presión de la mano de obra que tampoco está cualificada, y esa presión es la que está empujando a las posturas que escuchamos del gobierno de los Estados Unidos. La mano de obra no cualificada en Estados Unidos quiere mantener los niveles salariales actuales, y los sindicatos también están empujando en Estados Unidos en ese sentido. Entre las ideas que se están proponiendo por parte de la firma después de estos análisis de la globalización y los mercados laborales son dos concretamente. Una, hay que tomar experiencia de lo que pasó en Europa cuando la integración del continente, había economías asimétricas y tuvieron que lidiar con estas cuestiones. México no tiene seguro de desempleo, que al final termina siendo un incentivo perverso para que muchas personas no quieran buscar empleo, y es parte de lo que pasa también en Estados Unidos. Es un problema de las dos partes, Martín, no es un problema solo de Estados Unidos o solo de México. Entonces, primero hay que tomar experiencias internacionales. Creo que el caso de la Unión Europea puede dar muchas luces a los negociadores. Y luego lo segundo, pensar en volver a un salario mínimo diferenciado, pensar en las zonas geográficas o pensar en algo que ya se hizo en Europa en algunas épocas, salarios mínimos para gente joven diferenciado de salario mínimo para personas de otras edades. De esta manera vas a impulsar el empleo en donde hay una fuerza laboral joven que está saliendo de los centros educativos y que está buscando, demandando empleo. Es jugar con las leyes del mercado, a lo mejor con un salario diferenciado. Ya. Y la otra iniciativa tiene que ver con reducir los costes de los despidos injustificados. Yo creo que reducir los costes por despido también puede ser algo que empiece a emparejar a las dos economías para justamente poner en el Tratado de Libre Comercio estos compromisos. Son compromisos que estaban desde el 94. Da la impresión que ninguna de las dos partes hizo la tarea y nos alcanzó el destino. El destino. ¿Hay margen en las empresas mexicanas, hay margen en el país en materia económica para que se dé una sacudida? Porque entiendo que va a haber una sacudida en materia de salarios con todo esto que platicamos, licenciado. Las empresas tendrán que irse poniendo a tono, mejorar los salarios, como usted lo plantea, con estas opciones que se dan. Es decir, cuando se habla aquí en México de un incremento de 12 pesos, por ejemplo, en estos días, para aumentar el salario mínimo de 80 a 92 o 94 pesos, se hace todo un lío, que sí hay posibilidades, que no hay posibilidades, que la inflación, que la economía, que la productividad, en fin. Yo no me imagino cuando de repente en la negociación del TLC se ponga sobre la mesa que debe de actualizarse una tasa salarial en México, si no a nivel de Estados Unidos y Canadá, sí a un nivel un poco más competitivo. Sí, efectivamente. Yo creo que sí hay un margen, pero tenemos que diferenciar. Así como la economía de México es
asimétrica con la de Estados Unidos y Canadá. La misma economía interna de México es asimétrica entre sí misma, por zona geográfica, por industria, por edades. Lo que creo que tiene que haber es un proceso paulatino, Martín, para ir moviendo el salario mínimo en una tendencia a cerrar la brecha. Sí que es cierto que cuando la mano de obra no cualificada percibe un incremento importante en el salario mínimo, las economías han demostrado que entonces aumenta el desempleo, porque se tiene que pagar más, entonces se emplean a menos personas no cualificadas. Y México, insisto, ha construido su economía con una ventaja comparativa sobre salarios bajos y mano de obra no cualificada. Creemos que sí hay un margen, pero tiene que empezarse a hablar de un salario mínimo a lo mejor diferenciado. Para la maquila, por ejemplo, que son las inversiones que vienen de Estados Unidos, creo que ahí hay mucho margen de maniobra. Es más o menos es el 2 o 3% lo que se paga de salario en México por día comparado a lo que se paga por salario en México en Estados Unidos. No tenemos seguro de desempleo, como te platicaba, que también es un incentivo que luego pervierte un poco en Estados Unidos. Recordarás que en México se quedó en la congeladora el tema del seguro de desempleo. Y decirte también que que yo creo que el gobierno está trabajando en ese margen de maniobra que tú mencionas con la reforma constitucional en materia laboral, que fue un poco la factura que se tuvo que pagar para poder entrar al TPP por una de las exigencias de los demás socios de este club. Entonces hay margen de maniobra, es limitado, hay que ser creativos y también no hay soluciones mágicas ni de corto plazo. Y hablando de soluciones de largo plazo, pues sí, habría que pensar en mejorar la capacitación y la formación de los cuadros mexicanos para dejar de ser solo mano de obra no cualificada. Yo creo que en esto se ha avanzado gracias al libre comercio, es decir, empieza a haber una mano de obra más cualificada, pero todavía hay asignaturas pendientes. Y enfrentamos un reto como país, no solo México, sino también Estados Unidos y todos los países, con este incremento de la tecnología que va desplazando mano de obra. Lo hemos visto en los últimos meses, ¿no? De hecho, gran parte de los salarios que se han perdido, de los empleos que se han perdido en los Estados Unidos, se debe al avance de las máquinas, como pues que van ganando lugar en las fábricas, en los centros de distribución. Este tema es un desafío que va en contra de este tema de los salarios y del empleo, ¿no? Sí, efectivamente, todos los economistas cuando hablan de los grandes retos de la globalización de los mercados salariales, hablan justamente de dos efectos que causan esta asimetría. Uno, la globalización en sí, y el otro, el que acabas de mencionar, la tecnología sobre los distintos tipos de trabajadores en los países principalmente desarrollados. Yo creo que es parte de la presión que tiene Estados Unidos. La tecnología va desplazando y este es el gran reto para los mercados laborales en este comienzo del siglo XXI, ¿verdad? Sí. y es un poco ahora estamos pagando esa factura, como te decía al inicio de la conversación. Pues el licenciado Jorge Sales Boyoli, socio fundador del bufete Sales Boyoli, gracias por ayudarnos a entender estos temas de los cuales seguiremos hablando en el futuro, porque apenas arranca la renegociación del TLC la próxima semana. Seguiremos hablando y seguiremos entendiéndolos. Que le vaya muy bien. Gracias. Muy buenos días. Ahí tiene usted un tema importante, el de los salarios. ¿Qué va a pasar con estos en la renegociación del TLC? ¿Habrá de mejorar el ingreso de los mexicanos? ¿Habrá de mejorar también la productividad? ¿Qué van a hacer las empresas? ¿Qué va a exigir Estados Unidos? En fin, unos temas bastante importantes que en el futuro pues nos dará información de hacia dónde van las cosas en materia salarial en nuestro país. 8 de la mañana con 32 minutos. Vamos a una pausa.